24 horas con Milton Pérez. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La Fiscalía acusará al vicepresidente de la República y pedirá que Jorge Glass sea llamado a juicio, al igual que su tío Ricardo Rivera y 11 personas más. También emitió un dictamen abstentivo a favor del delator de Odebrecht en Ecuador, José Concienzao Santos, 3 brasileños y un ecuatoriano. Esta decisión generó incidentes antes de que el juez instale la audiencia. Aquí empezamos. Voy a pedir la inmediata detención por el delito de fraude procesal. Y aquí tendrá que irse a la cárcel fiscal general del Estado por el dictamen abstentivo que nos acaban de notificar de todos los brasileños. Fue con este incidente previo como inició la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass. Pidiendo la detención del fiscal general, reaccionó su abogado al conocer que sería llamado a juicio. Voy a pedir su inmediata detención para que asuma las funciones la fiscal subrogante, porque él ha roto a la Constitución y las leyes de la República. El fiscal general del Estado no se va a prestar a ninguna clase de show, ni a ninguna clase de escándalo, ni que se provoque fuera de las audiencias o en las audiencias. Nuestro trabajo va a ser y va a continuar siendo un trabajo de lucha frontal en contra de la corrupción, esté en donde esté. La Fiscalía General del Estado había hecho pública su decisión, como confirma el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Se va a sustentar un dictamen acusatorio en contra de 13 procesados y se ha presentado por escrito un dictamen abstentivo a favor de 5 procesados. Entre estos 5 están 4 ciudadanos brasileños y un ecuatoriano, entre ellos el delator de la empresa Odebrecht, José Concienzao Santos Filho. La razón para ello, según la Fiscalía General del Estado, es que el procesado ya fue sancionado por la normativa y la justicia brasileña a 8 años de reclusión. Los 13 restantes procesados sí tienen dictamen acusatorio, es decir, la Fiscalía llamará a juicio al vicepresidente de la República, Jorge Glass, a su tío Ricardo Rivera y a 11 personas más. En el caso del segundo mandatario no cambia la figura penal, es decir, asociación ilícita. Lo que resta conocer en el dictamen fiscal es el nivel de participación. Seguiremos persiguiendo delitos y no haremos ni permitiremos persecución de personas. Pese al incidente inicial y con la presencia de los abogados de los procesados, de la acusación particular y de la Procuraduría, el juez Miguel Jurado instaló la audiencia preparatoria de juicio, que fue postergada por semanas debido a recursos presentados por la defensa del vicepresidente. La audiencia inició con la presentación de supuestos vicios procesales que la Fiscalía desechó. El proceso es válido y el proceso debe continuar. Y mientras la audiencia se desarrollaba, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia se ubicaron simpatizantes del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ellos gritaron consignas en contra de los medios de comunicación y en defensa del vicepresidente de la República. También llegaron hasta acá miembros de la organización política Unidad Popular. Acudieron también legisladoras del movimiento oficialista Alianza País, que insisten en defender al vicepresidente de la República. No hay elementos para seguir este proceso. Esto es un gran show. La audiencia se reinstalará a las 9 de la mañana este jueves. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el respaldo de una parte de los ex asambleístas constituyentes de Montecristi a su gestión y a la consulta popular. Durante su discurso resaltó que el diálogo nacional ha permitido superar la división en la que se encontraba el país. El asambleísta constituyente Gorky Aguirre realizó la entrega del manifiesto suscrito por 41 exlegisladores, en el que se respalda la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno. Según la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, la Asamblea Constituyente de Montecristi cristalizó el anhelo de recuperar la patria. El pueblo es el mandante y además el primer fiscalizador del Estado. Y usted, a través de la consulta, presidente, le está dando y devolviendo ese rol al pueblo. Respaldo que agradeció el presidente Moreno, quien aprovechó su intervención para ratificar su posición frente a la reelección indefinida. Que aquella persona en la cual nosotros habíamos confiado, seguramente aletargado, alelado, hipnotizado por un círculo que le inducía a pensar de que era él el único que estaba destinado a mandar. Es por eso que la Constitución de Montecristi reza con toda claridad: alternabilidad,
no reelecciones indefinidas. Añadió que ciertos mandatarios construyen obras con el objetivo de ser recordados y usó como ejemplo a la plataforma gubernamental financiera. No sé si saben ustedes que las instituciones no quieren pasarse allá por la incomodidad, por la dificultad de acceder. Y dicen que para pasarse primero están aprendiendo a nadar. Además, se manifestó frente a las constantes críticas que, según él, ha soportado desde el inicio de su gestión. El momento en que me quiebran un principio, por favor que no me reclamen lealtad. El momento en que me dicen proteja a la gente corrupta, no me reclamen lealtad, por favor. Y su voluntad de dialogar con los diversos sectores sociales. Cuando yo fui candidato, la confrontación era terrible. La animadversión era terrible. La gente estaba polarizada. Miren ustedes, han transcurrido 5 meses y los ecuatorianos hemos recuperado la paz. La entrega de este manifiesto sería la primera acción de un recién conformado frente de los asambleístas constituyentes, quienes plantean la posibilidad de pronunciarse en la Corte Constitucional luego de que emita un decreto en base a las preguntas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ex candidato presidencial y líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, respaldó la consulta popular que, según señaló, fue impulsada por su movimiento mucho antes de que se planteara su candidatura. El anuncio lo realizó desde un hotel en el norte de Quito, hasta donde llegaron asambleístas y simpatizantes. Su eslogan de campaña será 7 veces sí. Debemos decir sí a la consulta y tenemos que decir sí a cada una de las 7 preguntas. No importa que el destino nos lleve a la circunstancia actual, donde sea nuestro adversario político quien debió haber llamado, convocado esa consulta popular. No importa, a pesar de que es él el que lo hace, tenemos la obligación de apoyarla, porque es una consulta popular que recoge la idea por la que luchamos los últimos años en el Ecuador. Asambleístas de Alianza País pedirán la destitución de Daniel Mendoza de la coordinación de la bancada de aliados. Mientras tanto, la oposición cree que con el dictamen de la Fiscalía se allana el camino para la destitución del vicepresidente Jorge Glass. Tras la firma del pronunciamiento de apoyo a Moreno y el sí a la consulta popular, saltan las aclaraciones. Una de ellas es la de Verónica Arias, quien también firmó este documento. Ayer firmamos los 5 miembros del Consejo de Administración Legislativa un documento donde se apoya un mecanismo democrático, no su contenido. Por eso Verónica Arias espera que exista la expulsión o destitución de Daniel Mendoza como coordinador del bloque de aliados. Señor Mendoza tiene, o por dignidad, tiene que renunciar del bloque legislativo de aliados, porque ha caotizado, ha tergiversado las decisiones que hemos tomado ahí. Creo que es uno de los grandes autores intelectuales y materiales de esta disputa y esta división. Pero para otros legisladores el panorama es claro. Hay un apoyo de mayoría que incluso fue aprobado al interior del bloque y prefieren pasar la página. Prácticamente hemos pasado solamente en estos temas políticos, no nos hemos podido topar. Ahora hay un proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo. El tema de Jorge Glass sigue siendo parte de la discusión. El juicio político no es la única opción de la oposición. Que el Pleno resuelva por mayoría que el vicepresidente no puede ejercer estas funciones, ya que está inhabilitado para ejercer las funciones de vicepresidente después que el Contralor de la República lo destituyó. Nosotros tenemos que articular esa resolución que la Contraloría emitió. Hay que analizarlo, tienen que ver si cuentan con los votos, cómo va a ser el procedimiento. De dar paso a la carta de la Contraloría, solo se necesitarían 69 votos para destituir al vicepresidente Glass, que hoy está detenido. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas respetará la decisión de la Contraloría y deja en manos de los glosados del reembolso de los 41 millones de dólares pagados en exceso por los lotes del Parque Samanes de Guayaquil. El dinero es parte del patrimonio del ISFA. El representante de los oficiales ante el Consejo Directivo de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Wagner Bravo, aclara que el dinero que recibió la institución por concepto de la venta de los lotes de terreno en el Parque Samanes ya es parte del patrimonio del ISFA y se respalda en el informe de Contraloría que señala responsables. Fue libre y voluntario
aduciendo también de que la señora ministra Aguiñaga es quien presentó la solicitud al directorio del ISFA para la compra de estos terrenos. Fue ella quien pidió los avalúos catastrales a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Fue ella la que declaró de utilidad pública el terreno. La Contraloría General del Estado ha determinado una glosa de 41 millones de dólares por el pago excesivo en la compra de un terreno en Guayaquil, estableciendo la responsabilidad civil culposa en contra de la exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, y quienes participaron de esa compra. Aguiñaga rechaza la glosa y dice que hay formas de recuperar. Si los dineros están en las cuentas, en la tesorería, en la caja fiscal, ¿cómo es posible que se diga que hay un perjuicio para el Estado? Eso es absolutamente incoherente. En mayo de 2016, el entonces ministro de Defensa, Ricardo Patiño, le apostaba también a la devolución de ese dinero del ISFA al Ministerio de Finanzas. Patiño dijo que ya se había debitado. El débito ya está realizado. El Ministerio de Finanzas, como debió haberlo hecho, como corresponde que lo hagan, ya hizo el débito correspondiente a las cuentas del ISFA y el crédito al Ministerio de Ambiente. Y no, un año y medio después la Contraloría confirma que no se ha evidenciado tal desembolso. Y en el ISFA lo saben. Hasta el día de hoy, que es 8 de noviembre del año 2017, esos recursos no han sido descontados. Y rechazan cualquier intento de cruzar cuentas. Para el ISFA, la Contraloría ha dejado en claro que el exceso de pago corresponde a los ministros y funcionarios que pactaron la compra de los terrenos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inició el análisis del proyecto de ley de reactivación económica y de la proforma presupuestaria 2018. Para ello estableció el cronograma de comparecencias de funcionarios públicos y representantes del sector privado. El primero en asistir fue el director del Servicio Nacional de Aduanas, Mauro Andino, quien defendió la reforma propuesta en el proyecto porque busca fortalecer la lucha contra el contrabando y la defraudación fiscal. El gerente de TAME, Octavio Pérez, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para exponer la situación de la aerolínea. Sostuvo que ya tiene un plan para sacar a la institución de la profunda crisis económica. Anunció además que se reducirán gastos, se revisarán las frecuencias a Venezuela y se venderán bienes para generar recursos que permitan recuperar a la compañía. De aquí a 6 meses, donde vamos a empezar a hacer unos ajustes importantes, desde el punto de vista técnico, financiero, administrativo, todo. Por eso está una compañía auditora en este momento que tiene que entregar todos los estados financieros auditados para poder exactamente saber dónde, en cada uno de los puntos, en cada uno de los balances de cada uno de los años, dónde se fue el dinero. Estamos haciendo todo un análisis departamento por departamento para ver cómo está el tema de los procesos, cómo está el tema comparado con la industria, para volver la empresa competitiva. ¿Podría haber recortes? Podría haber. Probablemente a partir del mes de enero vamos a hacer la suspensión de la temporal de algunas de las frecuencias a Venezuela. El próximo lunes iniciará el cobro de la tasa de servicio de control aduanero. Con esta nueva contribución, Aduanas espera generar al fisco cerca de 300 millones de dólares. Los empresarios critican el cobro extra. Ya es un hecho. Luego de su publicación esta tarde en el registro oficial, a partir del próximo lunes, el Servicio de Aduanas del Ecuador empezará con el cobro de la tasa de servicio de control aduanero. La tasa es una contraprestación de servicio que se da justamente para luchar contra el contrabando y la defraudación. Según estimaciones, el impuesto generará cerca de 300 millones de dólares. La tasa de 10 centavos se aplicará a cada producto importado y el cálculo se hará sobre la base de su peso en gramos, dividido por una unidad de control y multiplicado por 10 centavos. Las autoridades aduaneras calculan que un total de 2.000 millones de dólares ingresaron al país en mercadería subvalorada. De ahí el control extra. Hemos perdido fuentes de empleo y hemos perdido competitividad por estas problemáticas. Aunque desde el sector empresarial la visión es otra. Lo que nos dicen es, miren, hemos sido tan ineficientes los de la aduana haciendo nuestro trabajo que ahora necesitamos más plata para ver si es que lo podemos hacer. Nos resulta insólito que se diga hoy, 10 años después de haber controlado la aduana, que existe una enorme subvaloración. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hablan de mecanismos arbitrarios. No tiene ninguna base legal, ningún asidero en el sentido común. Y a las industrias les preocupa que esta nueva tasa encarezca aún más los costos de producción local. Ojalá que esa tasa
se la revea y se la elimine definitivamente. La SENAE informó que en su sitio web está a disposición una herramienta digital para que los empresarios e importadores puedan consultar los montos a cancelar por cada producto. La tasa se aplicará a más de 6.000 partidas. Joana Ramos, 24 horas. El Banco Central dejará de manejar el dinero electrónico. Con el proyecto de ley de reactivación económica, la institución deberá cerrar o traspasar las cuentas de dinero electrónico a bancos privados, según la decisión de los clientes. El dinero electrónico, como había sido concebido en el gobierno anterior con el proyecto de ley para la reactivación económica, queda eliminado. Así lo asegura la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola. El dinero electrónico desaparece del código, como fue una de las demandas de las instituciones financieras. La plataforma estuvo a cargo de la institución desde su creación en 2014 y su uso otorgaba beneficios como la reducción en el cobro del impuesto al valor agregado y la posterior devolución de un porcentaje del mismo. Según cifras del Banco Central del Ecuador, hasta el momento en todo el país hay más de 370.000 cuentas abiertas de dinero electrónico. Juntas manejan cerca de 80 millones de dólares. De ahí que, si la ley para la reactivación económica se aprueba tal y como está, el Central, en un lapso de 90 días, deberá eliminar o traspasar las cuentas de dinero electrónico a instituciones financieras privadas, según lo decida el cliente. Que yo tengo mi cuenta de dinero electrónico, puedo ir al banco, a la cooperativa, a una banca pública. Quienes opten por la cancelación de su cuenta pueden pedir la devolución de sus dineros. Para este docente de Economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, este es un nuevo empuje diferente al uso del dinero electrónico, esta vez en manos del sector privado. El hecho de que haya una adecuada regulación de las tasas y tarifas del uso de esta tecnología me parece que va a ser un elemento importante para asegurar la adopción. La ley para la reactivación económica está en manos de la Asamblea. El Pleno tiene menos de 30 días para su análisis, aprobación o veto. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. Un informe de Contraloría observa los contratos de las transmisiones de fútbol por parte de los canales incautados entre 2013 y 2015. En el documento se identifican irregularidades millonarias y deudas y 2.1 millones de dólares en pérdidas. Desde 2013 los derechos de transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol están en manos de los canales incautados Gama TV y TC Televisión, con quienes la Federación Ecuatoriana de Fútbol firmó un contrato de exclusividad por 5 años, por un valor total cercano a los 92 millones de dólares, contrato que termina este año. Durante este periodo, solo en 2013 el negocio resultó rentable con la comercialización de publicidad y la venta de derechos a terceros. Ese año, 2013, estuvo marcado por la campaña presidencial en la que, según el informe de Contraloría, hubo un incremento en la venta de espacios a movimientos políticos, además de pautas estatales provenientes principalmente de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, de Educación, de la SECOM y de algunas empresas públicas. Paquetes publicitarios comercializados entre 800.000 y 2,5 millones, lo que generó utilidades por 1,2 millones de dólares. Ese año la venta de los espacios de ambos canales estuvo a cargo de TC Televisión. De ahí en adelante los canales lo hicieron por separado. De ahí en adelante el negocio empezó a caer. Cerca de una docena de auspiciantes entre públicos y privados, apunta el examen, redujeron su pauta en un 75%. A pesar que la venta de pauta publicitaria disminuyó en 2014 y 2015, las comisiones entregadas a los vendedores y agencias no se redujo en la misma proporción. Según el informe, la caída en ventas generó saldo en contra por 425.000 dólares a finales de 2014 y 3,6 millones de déficit en el 2015. Pese a las cifras en rojo registradas en los medios incautados, los gastos no se mesuraron. La Contraloría detectó, por ejemplo, pago por alquiler de fibra que pasó de 17.000 a 187.000 dólares en un año. Es decir, un incremento del 1000%, donde no se entregó al equipo auditor mayores justificaciones. También el alquiler de móviles que se incrementó en $1 millón, justificando un supuesto pedido de transmisión de partidos adicionales en HD. Sin embargo, el equipo auditor detalla.
DirecTV no solicitó partidos adicionales en High Definition. A la fecha, las pérdidas en la transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol suman 2,8 millones de dólares. Adicionalmente, los canales incautados arrastran una deuda cercana a los 5 millones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Actualmente, el Campeonato de Fútbol ecuatoriano se transmite por sistemas Pague por Ver, ya no en televisión abierta, pues los derechos están en manos de CNT y DirecTV, operadoras privadas a las que los canales incautados vendieron la exclusividad por 17 millones de dólares hasta el final del torneo. Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, la Defensoría del Pueblo planteará una acción de protección contra el Ministerio de Electricidad y un almacén de electrodomésticos, tras de recibir cerca de 2.500 denuncias de usuarios que dicen haber sido engañados para adquirir cocinas de inducción. El gerente del proyecto dice que la responsabilidad es de los almacenes. Ambas adultas mayores, ambas compraron cocinas de inducción que siguen ahí, empaquetadas. He pagado agosto, septiembre, octubre con esa planilla alta. ¿Ha tenido usted que pagar eso? Sí, no me han hecho instalación. En el caso de Consuelo, la compró hace más de un año. Imagínense que no la estaba usando y ya agosto y septiembre ya se me elevó la planilla. Vendedores les dijeron que si las adquirían, pagarían menos en su planilla de luz. También existen engaños en cuanto les indican que si no adquieren el producto, les quitarían los bonos que reciben por parte del gobierno, o en otros casos les indican que adquiriendo el producto también se van a beneficiar del bono. Hasta la Defensoría del Pueblo han llegado 2.407 denuncias. Ellos tomarán medidas. Una acción de protección en contra del Ministerio de Electricidad y en contra de la casa comercializadora ICESA para que dé respuestas. El gerente del proyecto responde. Porque no nos olvidemos que se trata de transacciones particulares, entre privados, entre terceros, entre la casa comercial y el cliente. Desde CENEL contestaron a través de este correo. Dijeron que dicho valor no se puede desagregar del valor total de la planilla. Esto tras consultar si los afectados estarían exonerados del corte de luz por falta de pago. Con el proyecto de cocinas de inducción se esperaba insertar 3 millones de estufas hasta el 2018, pero se amplió el plazo 5 años más. Ahora se busca repotenciarlo. Una campaña de comunicación, de publicidad fuerte conjuntamente y de la mano con los proveedores. Y es que aún no se ha alcanzado ni el 20% de esta meta. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Electricidad, hasta el momento se han comercializado 727.000 cocinas de inducción. Se informó que no se importarán más estufas y que aún faltan por entregar 80.000 cocinas por parte de CENEL. A ellos les cuestionamos los costos de embodegaje, pero no obtuvimos respuesta. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio de Educación mantuvo esta tarde una reunión con los jubilados del sector educativo en la que explicó el proceso de pago. Desde allí se anunció que el mismo se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y que únicamente se realizará el desembolso a servidores que se acogen al retiro por invalidez y quienes sean mayores de 70 años. Una vez que el Ministerio de Educación cuente con el aval, se emitirá el pago a través del Ministerio de Economía. El Ministerio de Educación procesa las jubilaciones según la ley. Hemos gestionado el pago de la compensación extraordinaria prioritaria de las jubilaciones. En esta primera fase, cerca de 600 jubilados están recibiendo un monto aproximado de 26 millones de dólares que van a ser acreditados a partir del día de mañana en sus respectivas cuentas. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalg, informó que el 47% de casos de abuso sexual han sido judicializados, frente a más del 50% que todavía está en investigación. Dijo además que hay 50 jueces sancionados por no cumplir con su función en estos casos. Entregó cifras en la Comisión AMPETRA de la Asamblea Nacional. Según la Fiscalía, son 4.864 las denuncias de abuso sexual en el país entre el 2015 y 2017. De esos casos, 2.264 se han judicializado. Así lo anunció el presidente de la Judicatura. Cerca del 50% queda todavía en el ámbito de la indagación previa. Pero también habla de un 73% de causas resueltas, donde el 24% se los ha declarado inocentes y un 76% culpables. Estamos hablando de un tema, no sé si decirlo, de
impunidad. Que el Consejo no se meta en las sentencias. Sí las podemos evaluar y podemos hacer un trabajo de qué pasó en esas sentencias absolutorias. Yalca anunció que hay 50 jueces sancionados por no cumplir su función en casos de abuso sexual y dijo además que en los últimos 3 años en el ámbito escolar se han presentado 714 denuncias de acoso sexual. Donde no todas han sido ya judicializadas, sino que se encuentran todavía muchas en el ámbito de la investigación preprocesal. En esta etapa es en donde se siente más abandono de las causas por parte de los denunciantes. ¿Qué pasó con el acompañamiento técnico especializado que tiene que tener la Administración de Justicia? Si la familia, por alguna razón de miedo, etcétera, no presenta la denuncia, ya es el mismo sistema escolar el que está obligado a enviar la noticia a crímenes hacia la Fiscalía para que la Fiscalía de oficio actúe. Yal compareció a la comisión Ampetra durante 2 horas y allí también recibió denuncias. Hemos podido ver certificados de honorabilidad de autoridades públicas que hacen asumir que desde el poder también se podría incidir. Si hay algún juez que sobre la base de aquello ha valorado aquello para disminuir penas o para ratificar inocencia, habrá hecho una barbaridad jurídica. La comisión Ampetra analiza 28 casos de abuso sexual. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más de 25,000 bachilleres que no obtuvieron un cupo universitario y tienen la oportunidad de prepararse previo a rendir nuevamente las pruebas Ser Bachiller. La CENESID abrió un curso de nivelación que se dicta en 85 instituciones educativas a nivel nacional. La meta de Gregory es estudiar medicina. Ha hecho la prueba Ser Bachiller 2 veces, pero por el puntaje que obtiene, no le han dado un cupo para la carrera que él quiere. De ahí que decidió inscribirse en los cursos de nivelación que ahora la CENESID ofrece. Hice todo el proceso y estoy aquí estudiando. Todos los jóvenes que no pudieron acceder con un cupo pueden nivelarse y de manera gratuita. Cecibel, en cambio, quiere estudiar enfermería. Una oportunidad muy buena para poder llegar a los puntos adecuados. Son apenas 2 de los 35.940 bachilleres ecuatorianos que no están estudiando porque no ingresaron a las universidades públicas del país, pero que previo a intentarlo una vez más, se están preparando. Volvemos a tener la esperanza de ser productivos y un ejemplo para nuestras familias. Según Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, esta era una realidad que al gobierno de Lenín Moreno tenía muy preocupado. La gran diferencia es que antes ustedes no tenían ninguna opción. Hoy lo que estamos haciendo es construyendo una opción. 85 instituciones educativas entre públicas y privadas son las encargadas de impartir este curso a nivel nacional. Una de ellas es el CECAP, que debió contratar y capacitar a cerca de 500 docentes para este plan. En Guayaquil vamos a tener aproximadamente a 2.500 jóvenes beneficiados en la modalidad semipresencial como presencial. Entre los contenidos que se impartirán, además de las materias que se evalúan en la prueba Ser Bachiller, habrá también orientación vocacional con el afán de que los jóvenes conozcan nuevas opciones de carreras y que tienen menor demanda. Al mejoramiento de su opción en términos de orientación vocacional. Tras este primer curso de nivelación, la CENESID evaluará su efecto para determinar la factibilidad de seguirlos ofertando con regularidad. Luisa María Heredia, 24 horas. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, decidió hoy reemplazar a su embajador en Ecuador, Luis Juez. La Cancillería ecuatoriana pidió oficialmente en 2 ocasiones el retiro inmediato de Juez por declaraciones consideradas agresivas contra los ecuatorianos. El embajador argentino dijo en una entrevista radial en Mendoza que se había cambiado la camisa para que no digan que este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos. Según fuentes del gobierno argentino, la Cancillería ya notificó al Ecuador de su decisión.